Buenas tardes, mi querida audiencia. Mi nombre es Dania Aispuro y de nuevo los veo en Alerta Digital. Muchas de las preocupaciones que tenemos la mayoría de los que vivimos aquí en Estados Unidos es si México se está convirtiendo en el Venezuela de Norteamérica. Esta ha sido una de las preguntas más sonadas en las redes sociales, por lo menos en nuestros portales y a nivel personal. Queremos saber qué es lo que está sucediendo en términos políticos, a dónde están llevando todas estas decisiones que está tomando el presidente, el país hacia dónde va, si efectivamente hay razones para preocuparse o simplemente son cuestiones que existen en el ambiente y verdaderamente no hay nada de qué preocuparse. ¿Qué es lo que ofrece el socialismo? Mi pensamiento está involucrado hacia el humanismo, hacia una visión hacia las personas desprotegidas, estar viendo también por cuestiones completamente democráticas. De hecho, yo puedo definir que el socialismo, al igual que el comunismo, es una especie de etiqueta donde se trata de mantener a una persona bajo una posición. Sobre todo estamos en Estados Unidos, donde la sociedad suele ser emitir más juicios, teniendo una visión completamente dicotómica acerca de lo que es el socialismo y el capitalismo. Ambos están en decrecimiento. Socialismo febril se mantiene como una especie de lucecita de lo que fue en su tiempo. A final de cuentas, el comunismo, el socialismo y todas estas corrientes y todas estas ideologías que se han llevado desde el siglo XIX, que digo, actualmente no entiendo como para qué un gobierno querría establecer ese tipo de idealismo. Pareciera que López Obrador está intentando llevar esta corriente, sin embargo es un poquito confuso para muchos de nosotros porque de repente hace alianzas con Slim, hace alianzas con Salinas Pliego, de repente está en contra del empresariado, pero no todo el empresariado. Entonces, ¿cuál es la línea de Obrador, Luis Carlos? Yo creo que, como tú dices, habla en contra del neoliberalismo y bueno, a quien pensaban del neoliberal todavía hace algunos años cuando era candidato a Slim, a los grandes partidos de México, pues ahora es con los que hace alianzas, con los que construye el Tren Maya, con los que tiene las megasobras, ¿no? Critican diariamente a los neoliberales, pero pues es parte de sus aliados pues empresariales, ¿no? Como dices tú, la gente de Salinas Pliego, que fue, bueno, se enriqueció, bueno, a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, es como un doble discurso, ¿no? A la gente le digo lo que quiere, que los empresarios, que los liberales son los malos, pero por otro lado hubo negocios, un tema con el presidente Trump, pues, finalmente, ¿quién representa el neoliberalismo más que el presidente de Estados Unidos? Entonces, hablar mal del neoliberalismo, pero no me peleo con él, simplemente lo critico sin decir nombre, para el público al que me quieres. Creo que ese es el discurso de López Obrador en este tema de las ideologías, ¿no? O sea, a quien quiere, con los católicos habla de religión, con la gente que va con los deportistas, pues obviamente se acomoda al público que quiere, a escuchar lo que quiere. Es un discurso muy fabricado para cada público, ¿no? Es lo que yo pienso, no hay una ideología así como decir. ¿En qué te identificas con él y qué crees que está haciendo bien para el ciudadano mexicano? Bueno, directamente la defensa sale de una posición natural en la que cada uno trata de establecer una especie de visión que esté lo más apegado a la realidad. ¿Consideras que AMLO sí lo es y no existe corrupción en su gabinete? Yo pienso que sí existe corrupción dentro de la 4T, en la 4T, por supuesto, hay varias cosas que yo pudiera cuestionar, sobre todo personas que son omisas ante la posibilidad de estar generando un desarrollo y que dignifique la mentalidad que tiene. Sí creo que López Obrador es una persona honesta, hasta el momento no se le ha comprobado absolutamente nada,
de actos corruptos. Y vaya que lleva un buen tiempo en esa situación de la política. Lleva mucho, mucho tiempo con eso. Uno de los problemas muy serios que tiene esta administración es precisamente el encubrir a los que ya están haciendo corrupción, a los que ya están entrando en corruptelas, y él sigue callado. Yo te voy a comentar algo que me llama mucho la atención. Una vez me decían que si tenía cola de pato, sonaba como pato y se movía como pato, era un pato. Yo no quiero decir si es o no corrupto, porque eso, la verdad, tendría que tener pruebas y no las tengo. Lo que sí te puedo decir es que se habló mucho de la corrupción y anticorrupción, sin embargo, han habido alguna serie de irregularidades muy fuertes. Por ejemplo, cito el caso de lo que acaban de hacer, la adquisición de los respiradores. Yo pensaría que todos, el hecho de tener unas subastas o algún tipo de licitación abierta, evitaría la corrupción. No obstante, ahorita se acaba de salir un escándalo con el hijo de Bartlett. Entonces yo no podría decir si es o no corrupto, lo que sí es que hay cosas muy extrañas que se están dando, y eso desgraciado, afortunadamente, le está pegando, le está perjudicando. Yo no tampoco me gustaría decir que todos los que llegaron ahí son blancas palomitas. Tiene toda la razón Enrique, o sea, ya tiene una experiencia bastante conocida y pues desde luego el señor sabe moverse. No obstante, creo que la imagen que está dando ciertas personas en su gabinete y ciertas acciones ponen en predicamento su dicho. Tan solo recordaré algo importante, no mal recuerdo, fue de Irma Sandoval, creo, cuando en el 2017 criticó tanto el Slim, y ahora resulta que Slim es un empresario que está con la 4T y al que le acaba de ganar la segunda fase de Dos Bocas. Entonces, nuevamente, yo no sé si lo sea o no lo sea, tendría que tener evidencia y pruebas, por cuales no lo tengo. Lo que sí sé es que hay algunos actos y señales que pudiera pensarse lo contrario. Tú trabajaste para Notimex y tienes mucho más conocimiento en el tema de Venezuela, tienes mucha más experiencia en ese sentido. Yo en general quisiera Luis Carlos, hacer un poco de comparación entre lo que sucedió con Chávez, después con Maduro y ahora con López Obrador. ¿Qué tantos riesgos existen de verdad? Un riesgo de que México caiga en la misma problemática que cayó Venezuela. Recordemos todo lo que hizo el presidente Chávez cuando vivía. Lo primero que hizo fue deshacerse completamente de la inversión, eligió a sus 2-3 amigos, los puso como lo está haciendo con Slim, como lo está haciendo con Salinas Pliego, y los demás los está dejando caer, los está dejando ahora con el COVID-19. Evidentemente muchas compañías van a quebrar. ¿Es esto intencional? ¿Qué está sucediendo? Porque lo vemos muy pasivo en ese sentido. Yo creo que te comentaba, yo no creo que se pueda vivir un escenario parecido a Venezuela, porque, por ejemplo, en el tema de la reelección, lo que Chávez hizo cuando ganó y creó una nueva constitución y para reelegirse y para quedarse el tiempo que fuera a ser, tiene que hay una tradición histórica en contra del tema de la reelección. Entonces creo que no es tan fuerte López Obrador para poder romper esos esquemas, ¿no? Del marco legal y estructural, que ha hecho unas reformas. El reciente fallo la reciente decisión del Congreso, incluidos los diputados de Morena y senadores, en contra de modificar el presupuesto para que él pudiera disponer del presupuesto libremente, que se lo frenaron. Creo que es una señal positiva de que hay otros poderes, por el Congreso, que no le va a dejar vía libre para este tipo de situaciones que puedan asemejarnos en el futuro a un escenario como el de Venezuela. Luis Carlos, lo mismo decían en Venezuela, lo mismo decían en Cuba, lo mismo decían en todos los otros países y cayeron en eso. Terminaron donde están ahorita. Y todos decían, no, tenemos un Congreso muy sólido, jamás va a suceder, no, la ciudadanía no lo va a permitir, entonces la población no lo va a permitir. Y terminaron en lo que están ahorita y no han podido salir. Ve a Cuba, no han podido salir del mismo sistema. Ve a Venezuela, no han podido salir del mismo sistema. Yo creo que aunque hay una oposición aquí en México de alguna forma desgastada, debilitada, pues también
criticada por sus excesos de corrupción en los sexenios anteriores, con Calderón, con Peña sobre todo. Yo soy optimista de que pues, la democracia funciona y que habrá unas elecciones intermedias el próximo año para renovar la Cámara de Diputados y que ahí se verá realmente el peso del descontento social, si es que lo hay. A lo mejor uno como periodista a veces no tiene la lectura correcta, pero yo lo que veo es que esa gran popularidad con la que ganó López Obrador arrasó y es presidente legítimo, yo creo que el más legítimo de las últimas décadas, está en desgaste por esta serie de excesos que se han cometido o por esa serie de aprendizaje que no logra pues todavía cuajar en muchas cosas, en el sistema de salud, en el tema de las compras del gobierno, en muchos temas, ¿no? O sea, los programas sociales que ha dado, incluso ha habido crítica, ¿no? El tema muy sensible que hace unas semanas se dio aquí en México, de esta guía bioética, de atender primero a los jóvenes antes que los ancianos, aunque es una práctica, digamos, que internacional que se ha dado durante esta pandemia, pues se vio mal porque finalmente la base electoral de López Obrador en la Ciudad de México y luego para nivel nacional fue la gente de la tercera edad a la que apoyó con programas sociales importantes que marcó línea en el país, pero finalmente esa gente pues, fue como darle la espalda, digo, no vamos a atender a los jóvenes y después a los viejos. Entonces, esas señales de su gobierno, pues obviamente no, sumado pues al tema del desempleo de la economía, que bueno, no es la de México, es una caída de la economía de todo el mundo, de América Latina, pero habrá que resolver temas de empleo, de apoyos a la gente que está sufriendo ahorita, ¿no? Los programas no llegan a toda la gente. Enrique, ¿cuáles han sido los logros de López Obrador? Bueno, estar estableciendo y poner como decreto la atención a las personas como Jóvenes Construyendo Futuro, ¿sí? Programas asistenciales que los hace todo el mundo, empezando de Finlandia, Noruega, Suecia, pasando por Estados Unidos. No es algo que tenga una visión populista. Se da porque durante mucho tiempo se olvidó a la gente pobre, a la gente que estaba abajo. Se creía bajo la tendencia equívoca de que el neoliberalismo era enriquecer a los de arriba para que los de abajo fueran beneficiados. Era como una especie de limosna. Pero, ¿cuáles son los logros? Obviamente la ley de remuneraciones, el salario mínimo ha aumentado por arriba de la inflación como nunca, ¿sí? Se eliminó, se quitó del 35 al 20% el ISR en la franja fronteriza, ¿sí? Ahí se aumentó al 100% el salario mínimo en la franja fronteriza. El país no se ha endeudado. Y otra cosa, se me hace irrisorio estar haciendo comparativos de Cuba, Venezuela y México. Son completamente diferentes un país de otro. Además, no olvidemos que Cuba y Venezuela son víctimas del embargo económico, están bloqueados. Hay una fuerza terrible mediática para deshacer a Venezuela, sobre todo en estas fechas, bueno, periodos anteriores, post Hugo Chávez, donde se decían muchísimas mentiras. Estoy de acuerdo que Venezuela no está viviendo un buen momento, por supuesto. Estoy de acuerdo en la torpeza de Nicolás Maduro, políticamente hablando, es terrible. Aquí hay una gran diferencia entre el actual mandatario, que es un excelente político, que nada tiene que ver con Nicolás Maduro. Son cuestiones diferentes. El país no se está endeudando, es lo más importante. Se sigue cumpliendo con el pago de la deuda. No hay un enfrentamiento directo con Estados Unidos, hay buena relación con Estados Unidos. Dentro del sistema de cada país también hay intereses y hay agendas. Hay muchos problemas muy serios en el país. En México per se, la corrupción está. Mira, hay algo que me llama la atención de lo que están comentando. Efectivamente, se han logrado que se inserten los programas sociales en la Constitución. Ok, no voy a decir si es bueno o malo. Lo que sí es que hay algo que me llama la atención en ese sentido. Los créditos para las empresas que se están dando, los famosos 25,000 pesos, si no mal recuerdo, viene el nombre de López Obrador y tuvo el INE que censurarlo. En ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Puede haber una muy buena disposición en cuanto al deber ser,
pero lo cierto es que la aplicación práctica no corresponde a los principios legítimos y constitucionales que deberían de hacer ni al respeto a las leyes. Ahora bien, es cierto, no tenemos por qué compararnos con Venezuela ni con Cuba, efectivamente. Aquí hay una expresión que recuerdo que es tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Realmente, siempre dependeremos de alguna manera de lo que quiera hacer Estados Unidos. Y en cuanto a que no tenemos o sea, mejor dicho, la relación con Estados Unidos, yo la veo cada vez más lamentable, ¿no? Porque yo recuerdo a López Obrador, el candidato, el que decía que iba a defender a los mexicanos, etcétera, y ese mismo López Obrador yo no lo veo que haya reaccionado a algo de lo que haya dicho Trump y ha sido nocivo para los mexicanos o incómodo. Entonces, ese doble discurso, esa doble moral, de alguna manera sí me sorprende. Otra de las cosas que estamos viendo es que el paralelismo que hay en los mensajes, si ves los mensajes al principio de Hugo Chávez con relación a los que estuvo haciendo López Obrador, son muy similares. O alguien está siguiendo el script de uno, mejor dicho, tendría que ser López Obrador el que siguiera el script de él, pero lo cierto es que el mensaje que se está dando es lamentable, porque creo que ninguno de los mexicanos decidió tomar una doctrina distinta a la que teníamos. Es cierto, alejarnos del neoliberalismo pudo haber sido la respuesta, y el sistema estaba desgastado, puedo entenderlo, pero de ahí a tratar de dar un salto hacia un socialismo, hacia un comunismo, hacia cambiar la ruta, no creo que hayamos hecho eso los mexicanos, ni hayamos manifestado nuestra conformidad al respecto. Otra de las cosas que comentan hace unos momentos, que no tenemos unos representantes legítimos, los empresarios o los mexicanos en las empresas. En eso coincido, efectivamente. No los tenemos, pero los que tenemos creo que están haciendo lo mejor que pueden. El hecho de haber negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo, aún a pesar de que el presidente y el gobierno federal realmente no apoyó en nada, no ha hecho ningún apoyo real a las medianas y pequeñas empresas, eso sí me parece aplausible. Entonces, a lo que estamos viendo y lo que trato de llegar es que vemos un México dividido, sumamente dividido, pero desgraciadamente la división la está generando el gobierno federal. No estamos hablando de que todos los mexicanos podamos salir, es que ya está muy estigmatizado el fifí contra el chairo. En la medida que desaparezcamos de esa situación y regresemos a ser un México, un solo México, yo creo que ahí tendremos una opción. Pero nuevamente, ahorita que comentabas cuáles son los logros, yo creo que realmente habría que ver en las calles si hay desempleo, como lo hay, si hay medidas extremas que se han dado en contra de los mexicanos, y las hay. Ha habido burlas a los mexicanos, el hecho del abrazo y el beso, cuando pudimos haber evitado muertes, si hubiéramos tomado las decisiones adecuadas respecto de la pandemia, se pudo haber hecho. No lo hicimos, lo minimizamos, y ahora el resultado es que hoy tenemos más o menos 2,000 personas que han fallecido. Esa situación del abrazo y beso, la relativización del peligro, creo que sí implica una responsabilidad para alguien. Y por último, nada más, en cuanto a lo que te referías de la corrupción, yo también cito algo. Los mexicanos votamos por algo que no queríamos corrupción, pero también queríamos una seguridad, y queríamos la seguridad de que se acabara con el narcotráfico. Perdón, no tengo justificación para entender que un presidente haya ya saludado, haya estado con la familia del mayor narcotraficante que hay en este momento, o ha habido en este. Entonces, me choca un poco. ¿Por qué, por ejemplo, con las madres de las personas que han matado, no les ha dado el pésame, no ha estado con ellas, no ha estado manifestándose en ese sentido? ¿Y por qué con la mamá de un narcotraficante sí? Ahí me choca, la verdad, no podría entender o no podría justificar la razón. Yo creo que realmente tendríamos que analizar lo que está sucediendo y saber si es el México que queremos. ¿Qué papel juega en esta administración el narcotráfico, específicamente el cártel de Sinaloa? Yo coincido con Alejandro. Ha habido señales encontradas, ¿no? El tema de ese saludo pactado o fortuito en Badiraguato con la mamá del Chapo, creo que fue desafortunado, por decirlo menos, ¿no? Pero pues hay señales que siguen diciendo que algo está pasando, porque en estas últimas semanas, todavía ayer, la hija del Chapo en Guadalajara estaban repartiendo juguetes. Hace algunas semanas se repartieron despensas también en Guadalajara, pero no es un único cártel, o sea, todos están activos. O sea, creo que no nació en el sexenio de López Obrador, es un mal que tiene 30, 40, 50 años en México, pero sí es una mala señal que esos espacios los estén ganando ahora para repartir ayuda a la
gente pobre, descaradamente el narcotráfico, ¿no? Como persona creo que López Obrador es una persona honesta, yo eso lo creo. A lo mejor el problema es la gente que está alrededor de él, no sé, o no está dejando hacer cosas o no hacer cosas, y por eso es que están tan activos estos cárteles, no solo el de Sinaloa, sino muchos otros. O sea, una Guardia Nacional, es una Guardia Nacional con miles de soldados habilitados como policías, que desapareces la Policía Federal. Se suponía que eso, que ocurrió hace más de un año, iba a ayudar a revertir los índices de violencia, de homicidios, de secuestros. Han crecido. Digo, el argumento del gobierno es que es heredado, todo es corrupción, sí, pero ya tienes casi un año y medio en el poder, no ha bajado un ápice la delincuencia, al contrario, han subido. Esa Guardia Nacional la vemos en Chiapas, en el sureste, correteando a los migrantes, ahora es nuestra border patrol, o sea, es el mandato de Trump a López Obrador. Creo que ahí sí como que le cayó como anillo al dedo, como dice el presidente López Obrador, el tema de la pandemia, porque veníamos de una ola de feminicidios, de homicidios, estaba agobiando su gobierno y de alguna forma todos esos reflectores de lo mal que se está haciendo el trabajo, ¿no? De alguna manera, ¿cuáles crees que son las intenciones del actual presidente de López Obrador? ¿Y tú crees que no lo están dejando trabajar como él quisiera? Sí, obviamente dentro del gabinete de López Obrador también hay personas nefastas. Oye, empezando por la jefa de Notimex, ¿no? San Juana Martínez. Yo pienso que más que creadora de imagen de López Obrador es alguien que no tiene por qué estar ahí. Ya sé que lucha contra el sindicato y todo eso, pero son personas que no deberían de estar ahí. Tampoco debe estar ahí Jiménez Espriu, que es secretario de Comunicaciones y Transportes, que ha permitido todavía una serie de corruptelas en los aeropuertos, en las aduanas y todo eso. Es el poder de un solo hombre. Por eso se llama una revolución. Es una revolución sin violencia. Si se trata de atacar al narco, como comentaba hace ratito Daniel, por ejemplo, lo de Sinaloa, no se trata de tener esa mentalidad hostil. Aquí lo que tienen que hacer, al igual que el COVID, es contener y luego mitigar. ¿Y cómo se hace eso? Tratando de evitar que siga imperando el crimen. Esto es una consecuencia, es un efecto de causas generadas precisamente por la desigualdad social, la brecha entre ricos y pobres. No tengo que salirme a la calle, mejor prefiero irme a la Sierra de Oaxaca o a Guerrero o a alguna zona apartada y ver cómo están las personas viviendo. Los programas asistenciales no es para regalar el dinero, no se está regalando el dinero a niños. Perdón, Enrique, entonces, ¿cuántas familias de México han salido de la pobreza gracias a esa ayuda que ha dado López Obrador? Bueno, está muy difícil que en 18 meses alguien pueda salir de la pobreza. Esto siente un precedente importante a futuro. Es un programa a mediano y largo plazo. No se trata de que de repente ya no existe el crimen, todo es mágico y maravilloso. Nunca se ha visto así. Y sí he visto una persona que se mantiene en la línea, en una manera de pensar, es López Obrador. Hay un cambio en su discurso, un cambio que noté en su discurso anterior al de ahora, ambos siendo candidatos. Hablan de que una persona que sigue a López Obrador es un borrego, pues créeme que no, es una persona que puede dar más lucha, más batalla para una identificación real del problema que vive México. Es una persona que tiene una mentalidad de izquierda. La derecha difícilmente va a dar una razón importante para decir, no, tiene esto, hoy está muy mal López Obrador, no sé qué pasa con él. Yo no creo que ninguno de nosotros tenemos intenciones de que México caiga, que la gente vea un mejor futuro, que la gente más humilde tenga mejores oportunidades de las que tiene actualmente, hacerles entender que hay focos rojos que también es sano, es muy sano para una sociedad ver esos focos rojos y saber, a ver, espérame, ¿dónde nos detenemos y dónde sí seguimos? Desde luego, yo no estoy a favor de apoyar a alguien que haya robado o a alguien que haya hecho algo contra México. Jamás lo haría. Entonces, en ese sentido, yo creo que si tiene responsabilidad Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, primero deberían de hacer los trámites necesarios y el procedimiento penal apropiado para declarar los culpables. Esa es una situación. Nadie lo está exonerando a ninguno de ellos.
Nosotros no le pedimos a un presidente que nombrara a su comitiva, ¿no? O sea, ahí está el caso de Bartlett. O sea, el señor ya tenía un antecedente, Esteban Moctezuma. O sea, los escogió. Y si él los escogió, porque los conocía. Porque como tú dicen, efectivamente, él tiene mucha experiencia, entonces sabía quién estaba escogiendo. Entonces no es culpa del electorado, es culpa de quien lo escoge. Y si tú escoges a una bola de personas no honestas, pues entonces eso es lo que te está calificando y sabes cómo actuar. En ese sentido. El otro punto, nosotros también tenemos que ver una realidad, que en este momento los empleos que se crearon el año pasado, en marzo habían desaparecido. El crecimiento económico que se había anunciado, realmente el año pasado tuvimos prácticamente cero, y este año vamos a la baja, probablemente, ya lo han dicho algunos, se va a deteriorar el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, si te das cuenta de lo que está sucediendo, eso no es culpa nuestra. De alguna manera, quien toma la responsabilidad de presidir, que tenía 18 años buscando esa opción, debió tener respuestas. Y las respuestas que se están dando no corresponden a lo que nadie quería, porque es contrario a lo de la campaña. Hay una discrepancia brutal entre el candidato y el presidente. Eso tampoco lo estamos inventando nosotros. Ahora mencionan que hay algunos periodistas que son honestos y no deshonestos. Yo no sé si sean honestos o no. Eso ya también, nuevamente, que inicien los procedimientos y que se les muestre. Pero lo que sí sé es que gracias a esos periodistas han encontrado algunas cosas, algunas irregularidades, ¿no? Tan es así que Loret mencionó la irregularidad con el hijo de Bartlett. Entonces, pero yo también no soy de decir todos los demás son malos ni todos son buenos. Nosotros como mexicanos queremos que el gobierno federal le vaya tan excelente que nosotros podamos alzar la cabeza y tener oportunidades. Esas oportunidades yo no las veo. Y perdón, eso sí es un mérito de un gobierno que tiene 18 meses en el poder y no se ve estructura, desafortunadamente. Para terminar el día de hoy, ¿cuál es el futuro que visualizas en México, mi querido Luis Carlos? Pues lo que yo veo es que el país, pues, terminando la pandemia, vamos a tener serios problemas, pues, en materia económica, en materia de trabajo. Van a pasar meses, y no es una situación privativa de México, es de toda América Latina y del mundo, pero sí tiene que haber más imaginación, tiene que haber un golpe de timón para que se salga de la línea que ya está marcada para programas sociales, de programas de empleo, porque si no, no va a alcanzar, ¿no? Yo reitero, México no es Venezuela, no veo que vayamos a ir para allá. Sí veo mucha similitud en el discurso, muchos dichos populares, es la misma línea, digamos, discursiva, que sabe a quién llega, ¿no? Llega a la gente de menores recursos, de menor educación, y ahí está, pues, su base social y electoral, ¿no? Muchos de los programas van dirigidos a eso, pues, para tener reactivada o viva esa base social, que bueno, si les llegan recursos y algunos millones salen en este sexenio de la pobreza, pues será un éxito el programa. Si no pasa nada y sigue aumentando la pobreza y se mantienen los niveles de falta de acceso a la educación, pues será un fracaso, ¿no? Yo veo un México muy emproblemado para los próximos meses y años, si no hay un golpe de timón, si no hay una nueva visión de país, de Estado que queremos, donde le damos, y que esto no sea una visión personal del presidente, que habrá un debate más, que de alguna forma también se sacuda la gente que tiene ahí, que son lastres de corrupción de gobiernos puristas y panistas, ¿no? Es cierto que la guerra del narco la inició Calderón y no se ha parado, siguió con Peña, tampoco se ha parado con este sexenio. No ha habido ninguna acción contundente. O sea, yo fui de los más críticos con el gobierno de Calderón por la guerra del narco, de los desaparecidos, de los miles de muertos, de los más de 100,000 muertos, igual con Calderón, pero no ha pasado nada espectacular, y como va el presidente, no creo que pase, ¿no? Ojalá que me equivoque, pero sí veo un país que va a entrar en una severa crisis económica, social, si no hay cambios. Gracias, Luis Carlos. Muy atinada tu opinión. Enrique, la misma pregunta, ¿con qué cerramos y qué México ves a futuro? Muy difícil, va a haber un problema global tremendo, precisamente generado por el COVID-19. Sin duda es un esfuerzo mayúsculo que tiene que emprender el gobierno y todos como mexicanos.
También, obvio, México no va a crecer en este año, hay recesión, por supuesto, es un punto muy importante. Hay otra cuestión que es digna de ser analizada, y es precisamente tener esa mentalidad para saber hacia dónde vamos. No es cuestión de tener un enfrentamiento, siempre el diálogo es importantísimo para las personas cuando estamos hablando o tratamos de entender. Yo pienso que puede haber una buena recuperación. Sin duda, momentos difíciles nos esperan a todos, sin excepción. Gracias, mi querido Enrique. Alejandro, ¿con qué cerramos? Pues mira, yo te diré que es una incertidumbre brutal. Ojalá que se entienda que debe de haber condiciones a partir de ya para tratar de promover el empleo y mantener el empleo. Tú escuchaste que durante el mes de marzo nos dijeron, ¿sabes qué? Ustedes empresarios sean responsables y mantengan su plantilla normal y no van a trabajar. ¿Qué estímulos dieron reales? Cuando incluso a los empresarios los pusieron a que denunciar a empresarios y presionar a empresarios para que pagaran impuestos. Esa es la idea. Eso es lo que se trata. Mexicanos contra mexicanos, que no cada quien tiene su chamba. O sea, que uno no tiene la chamba de gobernar y el otro no tiene la chamba de generar riqueza, en el caso del empresario, en el caso del trabajador, sumar para la empresa para generar. Entonces, realmente crea las condiciones. Yo veo una incertidumbre brutal. Yo sí tengo la oportunidad de hablar casi todos los días con empresarios y empresarios que están viendo la forma de tratar de no correr gente, pero dicen también, si no tengo ingresos, ¿cómo los mantengo? ¿Qué hago? Yo no veo que haya una respuesta real a eso. La respuesta más eficaz, desde mi punto de vista, fue el apoyo que hicieron, bueno, el convenio que hicieron los empresarios con el Banco Interamericano. ¿Qué prefieres? ¿Que paguemos ese tipo de contribuciones o que paguemos a los empleados y que se genere, que ellos tengan los insumos mínimos para adquirir? Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Sobre todo en esta incertidumbre que no sabemos si va a ser un mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos nada. Entonces yo creo que tendría que verse la situación adecuada, ¿no? Y también ver que el gobierno haga las cosas adecuadamente, ¿no? Ahorita podemos estar culpando al COVID, es cierto, pero esto tiene desde marzo. Pero el año pasado no crecimos y ya traíamos una fuerte desincentivación de la economía. Tan solo te recuerdo que Constellation Brand dejó de construir por una consulta que se hizo en forma ilegal, arbitraria, inconstitucional. ¿De qué nos sirve que ya vaya a entrar el Tratado de Libre Comercio cuando realmente lo que menos vamos a tener son comercios? ¿Quién va a querer, quién se va a beneficiar de eso? ¿Cómo puedes decirle a las empresas, Canadá, Estados Unidos, vengan aquí a invertir al amparo del Tratado de Libre Comercio cuando has desaparecido inversiones importantísimas como fue la de Constellation? Si hubo actos de corrupción o no, siempre habrá forma de hacerlo, igual que fue en el aeropuerto y todo. O sea, ¿por qué nada más nos estamos viendo a las decisiones populares, populistas, como muchos le llaman, y no realmente estamos yendo a los mecanismos de fondo que si hubo corrupción, enciérralos, está bien, y lo aplaudiremos todo, pero no por presunciones o no por mis otros datos. Cuando existen otros datos en lugar de razones reales, dista mucho de ser la presidencia o la autoridad que quisiéramos los mexicanos, ¿no? Ojalá tengamos datos reales y certidumbre en el camino. México le dio la oportunidad a este presidente y esperemos que nos demuestre a todos los mal pensados que estamos equivocados por el bien de los mismos ciudadanos, empiece a reflexionar y a razonar en las cosas que está haciendo, en las decisiones que está tomando y cómo está afectando a la ciudadanía, si verdaderamente desea generar un cambio positivo para el bien del ciudadano. Les agradezco mucho su presencia a todos ustedes. A los que colaboraron conmigo se los agradezco su participación y sus análisis muy atinados y les deseo lo mejor siempre. Mi nombre es Dania Ispuro. Nos vemos la próxima.